A mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Bautista de Canaán, de Heredia. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios, Rey, Salvador, Cristo Jesús. Y aquellos también que no son miembros, pero también se comunican con nosotros por medio de este sistema virtual para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Esta noche me gustaría que leyéramos en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, de el 13 al 17. Esta noche me gustaría que comenzáramos a estudiar y repasar un poco más sobre la doctrina del bautismo. Es una doctrina sumamente hermosa, preciosa, significativa, y que todo hijo de Dios, hija de Dios, debe de estar plenamente convencido de que ha obedecido al Señor como la Biblia lo requiere. No todas las personas que están bautizadas significa que ya cumplieron con el mandamiento de la palabra de Dios. Depende de cómo, cuándo, de quién se llevó a cabo esta ordenanza del bautismo. Si es de acuerdo a como dice la palabra de Dios, eso está correcto, pero a lo mejor está incorrecto. Porque hay varios requisitos, como vamos a mirar acá en la palabra de Dios, lo referente al bautismo. En el caso que acabamos de leer ahorita, y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo máximo, es lo epítome que tenemos en la palabra de Dios. Dice la Biblia que Él por lo menos caminó 60 o 65 millas de distancia desde Galilea hasta el río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista. Él ya tenía sus 30 años de edad, ya el padre le había instruido, dicho que esa era ya la edad correcta para que comenzara su ministerio. Entonces, lo primero que tuvo que hacer es, como hijo de Dios, número uno, hay que ser hijo de Dios, hay que ser nacido del Espíritu Santo, hay que haber, la persona debe haberse entregado ya al Señor, conocerle como su Salvador personal, tener ya ese vínculo, esa unión con Cristo, juntamente con Cristo. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, que había ya resuelto en su corazón obedecer al Señor. Eso es lo que Él vino. Él vino obedeciendo a Dios, sujetándose a las reglas de Dios. Juan el Bautista era el único hombre que había sido autorizado para bautizar, autorizado del cielo. Entonces Él vino a someterse de acuerdo a los designios de Dios, ¿verdad? Someterse al bautismo de Juan.
Y mire que Juan titubeó, él estaba rehusando llevar a cabo la ordenanza del bautismo con él, pero Jesús le dice, no vamos a discutir ahora estas cosas de que yo te tengo que bautizar en vez de que tú lo hagas conmigo. Deja ahora, después discutimos estas cosas. Así es necesario que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Y la palabra justicia quiere decir creer lo correcto, decir lo correcto, hacer lo correcto, según lo que Dios requiere. Y aquí se trata de nuestro Señor Jesucristo, que está diciendo lo correcto, creyendo lo correcto y haciendo lo correcto. Cuando Él está ahí sometiéndose al bautismo, Él está diciendo así como yo me voy a meter al agua acá, o tú me vas a meter al agua, Juan, simbolizando que estoy muerto y que aquí simbólicamente tú me sepultas en la sepultura y cuando salgo del agua simboliza también mi resurrección. Eso es lo que se necesita, que yo muera, que sea sepultado y que resucite al tercer día. Así es que es necesario que se cumpla toda justicia, lo que Dios requiere para que todos los pecadores crean en esta obra de salvación, esta obra de justicia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? El Señor Jesús es lo que está diciendo. Y por eso, cuando usted viene a las aguas del bautismo y para ser sepultado, usted está simbolizando exactamente eso, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 6, contestando la primera pregunta, ¿qué es el bautismo? Aquí en Romanos capítulo 6, la palabra de Dios nos dice exactamente qué es lo que significa. Romanos capítulo 6, versos 3 en adelante. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y esta es la iglesia de Roma, ¿verdad? Entonces, Pablo les está diciendo a ellos, a todos, hombres, mujeres, a jóvenes que son miembros de la iglesia, ustedes y yo también, dice Pablo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Identificados, pues, con la muerte de Cristo. Verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Con el bautismo estamos indicando que estamos, así como Cristo murió, también nosotros hemos muerto juntamente con Él. Muerto al pecado, muerto a Satanás, muerto a nuestra propia vida y dice más adelante, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vea qué bonito. Como dice pues la palabra de Dios acá, el bautismo es el acto simbólico del creyente en Cristo, del que es salvo, del que ha nacido de nuevo, diciendo, ya no me pertenezco a mí mismo, ya no soy propiedad de Satanás, del pecado, Cristo me ha salvado, soy un hijo de Dios, entonces como estoy muerto en Cristo, sepúlteme en las aguas bautismales y así como Cristo mi Salvador fue sepultado y así como Él emergió del agua también en ese acto del bautismo en el río Jordán, que Juan el Bautista, el único que estaba autorizado, le bautizó, así también yo emerjo del agua para vivir una nueva vida para el Señor.
Por eso dije, el bautismo es rico en significado. Es una doctrina sumamente preciosa, ¿verdad? Ok, entonces estamos contestando la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? ¿Es la inmersión en agua por un administrador propiamente autorizado, escritural? Es la inmersión en agua de un creyente en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre quiere decir por la autoridad del Padre, por la autoridad del Hijo y por la autoridad del Espíritu Santo. El bautismo es un mandamiento de Cristo. Es parte de la gran comisión que Él dio a su iglesia, porque Mateo 28, 19 al 20, antes de levantarse en vilo, y los discípulos lo miraron levantarse en el aire, y los bendijo, los despidió, les dio la gran comisión. Él les dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones, y a los discípulos bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así pues que el bautismo es también un testimonio público de que somos hijos de Dios. Así como miramos ahora en Mateo capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Que el Señor Jesús estaba dando su testimonio ahí, de que Él ya estaba resuelto para ya no vivir para sí, pero para servir en todo a su Padre Celestial. Ok, así pues que la otra pregunta que puede usted tener es ¿cuándo uno debe de ser bautizado? Y en nuestra iglesia tenemos varias personas, ¿verdad?, que han aceptado a Cristo como Salvador personal y necesitan oír esta lección, este mensaje sobre el bautismo. Y ojalá que varios de ustedes que son candidatos para el bautismo escuchen estas cosas, tomen nota de ello y pronto, con ayuda del Señor, que sean bautizados, ¿verdad?, por la autoridad de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. La respuesta a esta pregunta de cuándo uno debe ser bautizado, la palabra de Dios dice que debe de ser después de ser uno salvo, no antes de ser salvo. Si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, no está persuadido por el Espíritu Santo y la palabra de Dios de que sus pecados ya han sido cargados por Cristo Jesús, que Él vino para alejar toda condenación de usted. Él recibió la condenación en nombre suyo, el castigo suyo. Cristo lo recibió por usted. Usted está libre, está salvo, es un hijo de Dios. Si usted no tiene esa convicción todavía, no se bautice. Usted necesita primero recibir el mensaje verdadero del evangelio, ¿verdad? Pero si usted ya es salvo, es hijo de Dios, entonces debe de hacerlo. En Hechos capítulo 2, versos 41, miremos aquí un acontecimiento de cuando el apóstol Pedro estaba predicando aquí en el día de Pentecostés. Era un día domingo en que muchas personas vinieron al oír este trueno como de un gran viento que estaba soplando y que dice la Biblia que el Espíritu de Dios llenó el aposento donde ellos estaban encerrados y fueron bautizados en el Espíritu Santo como iglesia. Entonces de ahí inmediatamente el apóstol Pedro comenzó a predicar el evangelio que está en Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer todo, pero usted puede mirar todos estos pormenores. Y dice que en el verso 41, así que los que recibieron su palabra, primero oyeron el mensaje de salvación, de que Cristo había sido crucificado, que fue sepultado, que resucitó, que se fue al cielo.
Y entonces dice que muchos que oyeron este mensaje recibieron la palabra, la aceptaron, la abrazaron, se identificaron con el mensaje y dice que ellos entonces, por ser creyentes, fueron bautizados. ¿Ve? Primeramente hay que recibir la palabra, primeramente hay que creer en el Evangelio, primeramente hay que recibir ese mensaje precioso de salvación que trae el Evangelio, que es la muerte, sepultura y de Cristo Jesús a favor del pecador. Entonces ellos recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. La Biblia dice en el capítulo anterior, ¿verdad? Capítulo 1, versos 15 creo que es, que había como 120 reunidos ahí de la iglesia. Había más miembros en otras. Esto es en Jerusalén, pero allá en Galilea había todavía más miembros de la iglesia. No sabemos cuántos, pero eran varios centenares. Y se añadieron pues a la nómina, a la lista de la membresía. Es lo que ocurre cuando usted es bautizado por nuestra iglesia o por alguna otra iglesia escritural. Su nombre es añadido como un nuevo miembro más del cuerpo de Cristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Claro, ya usted, al llegar a ser miembro de la asamblea local, visible, soberana, que es una iglesia del Señor Jesucristo, entonces usted comienza a participar de las actividades varias en la casa de Dios, ¿verdad? Así pues, ¿cuándo debe uno de ser bautizado? Después de ser salvos. Estas personas fueron salvos ahí, el mismo domingo. Ellos se arrepintieron. Mucha de esta multitud, muchos, posiblemente todos ellos, también estaban cuando Pilato estaba tratando de salvar a Jesús de que fuera crucificado y ellos estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, porque son judíos que ellos no habían aceptado al Mesías todavía, a Cristo Jesús como el Mesías y como el Salvador. Pero ahora ellos están sumamente dolidos, sus conciencias les está atormentando al darse cuenta del gran error que cometieron contra el Señor Jesús. Y ellos se arrepienten, piden perdón, son salvos y luego se someten al bautismo. El mismo día se arrepintieron, depositaron fe en Cristo y fueron bautizados ese mismo día. Amén. Hay otros textos también, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versos 35 a 39, tenemos el caso de un hombre muy importante que había venido a Jerusalén también para adorar y ahora iba de regreso en su carroza, en su caravana, iba cruzando el desierto. El Espíritu Santo habló a Felipe, el diácono, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, y le indicó que se acercara al carro y le diera a este hombre eunuco, un gran oficial de la tierra de Candace, de la reina de Candace, y dice la Biblia que él, una vez que se familiarizó con lo que este eunuco iba leyendo o alguien le iba leyendo el pasaje, dice que él le respondió, verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿verdad? El pasaje que iba leyendo era de Isaías, capítulo 53, y donde está profetizado, pues, ¿verdad? Que el Señor Jesús, Él vendría a ser crucificado, a ser muerto por nuestros pecados, que Dios lo cargaría, el Padre cogería
literalmente los pecados de todos nosotros, los creyentes, y los pondría sobre los hombros de Cristo Jesús, ¿verdad? Para que Él se hiciera responsable por esos pecados y pagara por esos pecados y nosotros fuéramos exonerados, fuéramos liberados de la condenación. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y eso es lo que este hombre iba leyendo, pero no entendía qué significaba esto. Entonces Felipe le está explicando el evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, verso 36, estoy leyendo de Hechos capítulo 8, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tan amplia fue la explicación de Felipe a él, que ya le había enseñado también que después de ser salvo hay que bautizarse, ser miembro de la iglesia, es un paso de obediencia. Yo quiero ser bautizado. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón. El mensaje del evangelio que ya hemos cubierto, que ya sabes de quién habla el texto y qué significa y qué valor tiene y que es para ti y para todo pecador. Entonces dice: si crees de todo corazón el evangelio, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es mi Salvador, que es el Mesías, que Él no es cualquier persona, no es cualquier hombre, pero es el único que es el camino, que es la verdad y que es la vida, ¿verdad? Y entonces dice que mandó parar el carro. El eunuco mandó parar el carro. Y entonces dice, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Que cuando usted ya recibe a Cristo como Salvador personal y usted no pospone, no demora, pero de una vez también ya quiere ser obediente, hijo de Dios, sometiéndose al bautismo, entonces usted también tendrá este segundo gozo, ¿verdad? Porque eso se experimenta. Se experimenta el gozo cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal y otra vez un gozo rebosante cuando uno obedece al Señor en el bautismo. Así pues que debe de ser inmediatamente después, ¿verdad? De que uno es salvo. Ojalá que ninguno de ustedes quiera estarlo posponiendo. Es verdad, pues ahora que por el coronavirus y la inconveniencia que tenemos y las reglas del gobierno y todo lo demás, pero con ayuda del Señor, esto pronto va a pasar y entonces pronto usted, ya que tiene resuelto en su corazón obedecer al Señor en el bautismo, lo podremos hacer muy pronto. Amén. Ahora, ¿dónde debe uno de ser bautizado? ¿Dónde debe de realizarse administrarse esta ordenanza del bautismo? Bueno, en Juan capítulo 3, versos 23, mire lo que dice. Juan capítulo 3, versos 23. Juan bautizaba también en Enón. Es en el río Jordán, pero pues a cierta área ahí que se llama en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ya sabemos que en los ríos hay partes que creo que la palabra es vados. Un vado es una parte del río donde hay muy poca agua, ¿verdad? Que usted hasta puede caminar y cruzar el río porque no hay mucha agua ahí profunda. Pero dice, también hay otros lugares que se llaman pozas, ¿verdad? Que son partes profundas de los ríos. Bueno, la Biblia dice pues que Juan el Bautista estaba situado en un lugar donde había suficiente agua,
porque como el bautismo tiene que ser por inmersión, porque simboliza la sepultura, simboliza la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, entonces también la sepultura del creyente y la resurrección del creyente, entonces es necesario que haya mucha agua, lo suficiente para cubrir todo el cuerpo, de pies a cabeza, ¿verdad? Que no quede nada emergiendo arriba del agua, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, ¿verdad? Así pues que ya miramos acá que es necesario. La pregunta es, ¿dónde puede llevarse a cabo esta ordenanza del bautismo? Donde haya bastante agua. Puede hacer que sea en un bautisterio, ¿verdad? Hay bautisterios también bien elaborados, bien bonitos en ciertas congregaciones. Hay otras congregaciones que no tienen, entonces van a un río, a un lago, al mar, o también provisionalmente se puede usar algún recipiente ahí afuera del templo, en el patio, donde haya bastante agua para sumergir al candidato. El asunto es que se debe simbolizar la sepultura, tanto de Cristo como del creyente, ¿verdad? Muy bien, que haya bastante agua. Ok, ya contestamos qué es el bautismo, cuándo puede uno bautizarse, en qué lugar debe de hacerse. Entonces, ahora la cuarta pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ser bautizado? En cierto sentido, ya contestamos bastante la pregunta, porque dice la Biblia que es un mandamiento, ¿verdad? El Señor Jesús mandó que se haga esto con todos los que reciben a Cristo como Salvador personal. Y leímos el texto de Mateo 28, versículos 19 al 20, que dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizando a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así pues que es un mandato de la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo mismo puso el ejemplo, como miramos en la lectura que leímos al principio, que Él vino desde Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan, ¿verdad? Y el bautismo, por lo tanto, es un acto de obediencia a este mandato de nuestro Señor Jesucristo, y es la prueba de nuestro amor hacia Él. En Juan capítulo 14, versos 15, dice, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y siguiendo en el capítulo 15, el verso 14 también dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así pues que no queremos, ¿verdad?, ser desobedientes a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Dios, que murió en la cruz del Calvario, que vino para rescatarnos, y Él quiere que nos identifiquemos con Él, seamos miembros de su cuerpo, de su iglesia, y por supuesto que lo menos que podemos hacer es comenzar a obedecerle, y el primer paso de obediencia es el bautismo. Así pues, eso responde a la pregunta, ¿por qué ser bautizado? Ahora, la última pregunta que vamos a ver es, ¿quién está autorizado para bautizar? ¿Verdad? El Señor Jesús
cuando dijo en esos textos que ya dos veces lo leí de Mateo 28, 18 al 20, diciendo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el primero nos presenta el por cuanto Él tiene todo poder, tiene todo dominio, tiene toda autoridad, tiene todo derecho, dada por su Padre en los cielos. Entonces, como Él tiene toda autoridad, dice, entonces, por lo tanto, vayan y hagan estas cosas, ¿verdad? Él dio eso a su iglesia. Él prometió a su iglesia que estaría aquí en la tierra hasta que Él venga. Ya han pasado 2000 años, pero Él todavía dejó su iglesia acá. Él dijo en Mateo capítulo 16, versos 18, 16 en adelante. Mateo 16, lo siguiente. 16. Cuando el Señor Jesús le dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esta palabra aquí donde él dice, y sobre esta roca, que es la declaración de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esta roca, esto que tú has declarado, Pedro, que yo soy, sobre esta roca edificaré mi iglesia, quiero decir, sobre mí mismo, ¿verdad? Sobre Él mismo, sobre Cristo Jesús. Él es el fundamento, Él es la cabeza, Él es el principio de la iglesia, de su propia iglesia. Entonces dice que las puertas del Hades, y el Hades quiere decir el infierno, toda la potencia demoníaca que venga del diablo, de los demonios, a toda la oposición que haya contra la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, dice, no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué promesa más linda? ¿Qué promesa más linda? Entonces, por eso dice también el verso 19, y a ti, hablando de su iglesia, ya no de Pedro, pero de su iglesia que él está ya edificando. Y a ti, iglesia mía. Y esa palabra a ti, tanto en griego como en algunas versiones de la Biblia en inglés, es en plural. Eso quiere decir a ustedes. A ustedes les daré las llaves del reino de los cielos. La palabra llaves aquí implica autoridad, dominio, soberanía, derecho, que el Señor está transmitiendo, está transfiriendo a su iglesia, porque Él se iba y la autoridad de Él la dejó en su iglesia. Dice, y a ustedes les dejo mi autoridad del reino de los cielos. Ese reino espiritual, pues, que Él estableció acá en la tierra, lo dejó a su iglesia nueva testamentaria. Y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Es incorrecto, como dice acá en esta versión, que será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Esta es la forma correcta como debe de leerse, tanto en inglés como en español, porque así es como está en el griego, ¿verdad? Eso se llama tiempo pasado perfecto del verbo. No es un
futuro simple, ¿verdad? Pero es tiempo pasado perfecto. Y eso quiere decir una acción que se hace simultáneamente con otra o un poco antes de la otra, ¿verdad? O sea, la iglesia actúa con autoridad sobre algo, vamos a suponer, aprobando miembros, bautizando miembros, o recibiendo miembros, o tomando alguna otra decisión. El Señor ya la ha tomado y ya ha endosado eso que la iglesia está haciendo. El Señor Jesús no va a estar esperando que nosotros actuemos para luego Él decir, ok, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Eso no es correcto. Él es el que hace las cosas primero y después nosotros. Y cuando se expulsa un miembro, cuando se hace algo que la iglesia está desechando o no lo quiere, etcétera, etcétera, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que Cristo también ya lo habrá desatado, ¿verdad? Ya lo habrá despedido. O simultáneamente, en el momento que la iglesia lo hace, o un poco antes. Eso es lo que quiere decir. Así pues que esta autoridad es sumamente preciosa, la que nosotros tenemos para hacer y deshacer las cosas de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena, ¿verdad? Espero, hermanos, hermanitas y hermanos, que pronto puedan llevar a cabo esta ordenanza, ¿verdad? Si usted cree que ha sido bautizado o bautizada ya una o dos veces o tres veces o lo que sea, pero si la iglesia que le bautizó o las congregaciones que le han bautizado no son escriturales, tampoco su bautismo es escritural, ¿verdad? Y ojalá pues que usted al repasar estas cosas de la palabra de Dios no esté tranquilo, no esté tranquila hasta que usted sepa en realidad que usted necesita ser bautizado escrituralmente. ¿Es escritural su bautismo? Espero que sí, esperamos que sí. Si no lo es, pues nuestra iglesia tiene la autoridad del cielo, la misma autoridad que recibió Juan el Bautista, que tuvo el Señor Jesucristo, y antes del cielo, de irse al cielo, que la dejó transferida a su iglesia nuevo testamentaria. Señor los bendiga, pase buenas noches y hasta la próxima.